Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, tardes, buen mediodía, madrugada, ¿quién dice? Quien les habla, Gonzalo Caballero. Estamos haciendo este episodio de Atrapa lo Bueno. La verdad que estamos muy contentos porque vamos siguiendo avanzando en diferentes temas, en diferentes partes del mundo. Así que estamos muy contentos por ello. Hoy queremos traerle en esta reflexión un tema muy interesante, que hablamos un poquito sobre las conductas y de cómo es lo privado, de cómo es lo íntimo, y después cuando hablábamos de la expectativa y realidad, y después nos pusimos a reflexionar, que ahora la voy a presentar, sobre que va variando en ciertas generaciones. Así que, buenas, Bella. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Hemos estado muy pensativos, muy así, trabajando mucho nuestra mente y nuestros recuerdos también, tal cual, ¿no? Tal cual. Así que bueno, hoy traemos un tema que me gusta, todos los temas me gustan a mí. Qué bueno, eso está bueno. Pero este tema, bueno, también lo pensé mucho. Eso está bueno. Bueno, a ver, cuando hablamos de generaciones, por ejemplo, tenemos que ver un poquito vamos a hablar un poco de sociología. O por lo menos tantearlo, porque viste... Sí, no, a mí tantearlo, porque si vamos a hablar, yo no tengo un montón de libros. Pero vamos a hacer una especie de introducción de lo que es la parte de sociología, que tiene que ver cómo a veces diferentes antropólogos, sociólogos miden a las generaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta de que estaban las diferentes generaciones, por ejemplo, donde nació en la época de la guerra, ¿sí? Que eran los baby room, que en realidad eran así, y donde esa generación tenía que ver con el trabajo. Era de mucho trabajo, mucho compromiso, casarse joven, tener 10 hijos. Ahí no te puedo ayudar con el baby room porque yo no sé traducir. Era economía estable, era empleado, trabajar 30, 40 años en la misma fábrica y estar empleado y estar por lo seguro. Algo que me quedó mucho, que hablábamos recién, hablamos siempre todo el tiempo con Gonzalo, pero que me quedó mucho de esto de las generaciones, que yo voy acá a la Argentina, ¿no? Acá a toda la Patagonia, lo argentino, que hubo una época, porque yo lo que apunto es a llegar a la otra generación, pero empezar en las generaciones viejas, que una mujer y un hombre se conocían, formaban una vida juntas, esa mujer dejaba de tener su vida, iban y tenían, bueno, en el tiempo de antes tenían 12 hijos, 14 hijos. Entonces yo a veces me pongo a pensar como mujer, digo, esa mujer cuando ya tenía 6 y no podía trabajar más, y qué sé yo, dependía de lo que ese hombre trajera. Bueno, algunas cosían y hacían ciertas cositas, pero tampoco era mucha entrada porque no le daban tiempo los chicos. Y para tener en corto tiempo tantos hijos, quiere decir que todos los años tuvieron un hijo. Entonces como que la mujer también tenía cierto desgaste emocional, físico. Entonces, como decir, la mujer dependía mucho, no podía en un momento pegar un portazo, no podía hacer ciertas cosas porque tenía que pensar en cómo iba a mantener sus hijos. Bueno, a mí algo que también me quedó pensando, que esto lo tiro porque cuando hablemos de las otras generaciones lo quiero volver a traer, es como dejo un puntal acá y lo vamos a volver a hablar más abajo, pero algo que decir que desde que la vida es vida pasan cosas, sea en familias de guerra, sea en familias de paz, sean los hogares en lo privado, como decía Gonzalo, en lo privado y en lo íntimo. Vos cuando te ibas con un hombre, vos no sabías si el hombre era súper cariñoso, si era... porque los noviazgos tenían alguien detrás que estaba con vos, que no tenían esa convivencia. Entonces por ahí la mujer se sentía amenazada, se sentía mal y tenía dos opciones: tenía que aguantar porque tenía todos esos hijos, tenía que pegar un portazo y a veces tenía que llevar los hijos que pudiera con ella. Y los hijos que quedaban con ciertas marcas de una mamá ausente, o a veces al revés, los que se iban con un papá ausente. Pero bueno, no es que vamos a hablar todo negativo, sino que esto tiene un porqué. Bueno, Gonzalo. Sí, bueno, entonces cuando después avanzamos con las generaciones, tiene que ver con la generación X. Bueno, que más o menos nació en el 65 y en el 81, entro en esa generación. Yo también. Y entonces en esa generación lo que marca, según estos estudios, porque son estudios y de estudios de Urbe,
tienen que ver que tienen esa mezcla de analógico con digital, porque recuerden que nosotros, por ejemplo, venimos de la época... Mezcla quiere decir mezcla. Viene de la época donde conocíamos el cassette, donde conocíamos quizás lo que es el CD, el DVD, porque fue una parte de infancia analógica, un abaco, un cubito, o sea, todas esas cuestiones, a pasar a la parte tecnológica. Después a conseguir los MP3, ¿te acuerdan cuando nos escuchábamos el MP3 que entraban 100 canciones nada más? Y bueno, esa somos la generación X, la cual está una mezcla de equilibrio, de buscar el equilibrio en la familia, en el ocio, es compartimentado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Esa persona que tiene su horario de gimnasio, tiene su horario de reunión de amigos, tiene su horario de reunión familiar. Imagínate esa mujer con 12 hijos iba a tener tiempo al gimnasio o iba a tener tiempo de decir tomar el té con las amigas. Tal cual. ¿Entendés? Sí, por ahí lo hacía, pero con los chicos sentados ahí. Entonces, las generaciones fueron cambiando. Y no podemos decir ni para mejor ni para peor. Es eso lo que yo me trajo esta charla con Gonza. Yo le compartí a él todo mi sentir de que todas las generaciones tuvieron algo distinto, todas las generaciones fueron capacitándote, aprendiendo algo, tomando bueno, tomando lo malo, saliendo adelante. Y algo que queríamos decir de estas infancias con 12 chicos, a lo mejor la familia que no se peleaba, la familia ideal, la familia que sí tenía los 12 chicos y llegaron los dos viejitos, que también había una característica en estos 12 chicos. Bueno, lo dijo a Gonza. Sí, no, en realidad lo que tenía, por ejemplo, en esta parte la mayoría era que, por ejemplo, si hablamos de las partes urbanas donde, por ejemplo, muchos inmigrantes llegaron a distintos países, en Argentina o en otros lugares, que utilizaban y se iban al campo, entonces ahí es donde criaban a sus hijos. Entonces era como una actividad agrícola cuando se hacía la cosecha de algodón. Pero estaba papi. Y estaba papi y estaban todos. Estaba mami, todo. Laburaban, trabajaban todos de niños, porque era una realidad, trabajaba toda la familia. En este caso después, cuando ya entra esta etapa, en ciertos lugares, cuando empieza la industrialización, porque esto va variando, depende de cómo sea el país, ¿no? Sí, la economía. Exactamente. Si hay más fábricas, significa que hay que cumplir un horario, que hay que cumplir. Entonces, el papá ya no estaba tan cerca de los chicos. Claro. Entonces, lo veía el papá que trabajaba 10, 12 horas. Y entonces era proveedor. Era proveedor y ya no estaba el vínculo de jugar a la cosecha. Papá conmigo está cosechando. Ese era un juego para algunos chicos. Porque sí, era la forma. A pesar yo, de que estaban trabajando. A pesar de que soy del 66, ya sacaron la cuenta de mi edad, pero soy una niña. Del 66, yo me crié en el campo. Entonces, ¿qué pasa con esa crianza del campo? Para mí, con doblar la ropa con mi abuela, que me subo a una silla con 8 años y cocinar, era un juego para mí. Pero yo le estaba cocinando de verdad, la gente se sentaba en la mesa, los 4 o 5 que éramos y comíamos, de lo que me habían enseñado a picar la cebollita, era otra vida, otra cosa, pero lo hacían, yo creo que no se daban cuenta que me estaban enseñando algo, sino que lo hacían para capacitarme, porque no daban abasto para ganar el pan y entonces yo tenía que ser una ayuda con 9 años, con 10 años, con 12 años. Tal cual, y eso pasó en muchos países. En muchos países. Y si tenés 12 pibes, 11 pibes. Claro, era el mayor cuidado a los menores. Sí. Eso es algo que pasaba. Sí. Eso vino después la generación Y o Millennials. Esta millennial nació entre el 82, o sea, y el 94. Esto está más adaptado a la tecnología, ¿sí? Porque son más, digamos, más recientes, tienen un pensamiento mucho más idealista, digamos, no son mucho de conservar el trabajo, viste, 30, 20 años, no le gustó, agarró y se fue, porque es como que está... No se siente realizado y chao. Sí. Exactamente. Sí, cambió la mentalidad y es como que antes que realizado era como... Antes se trabajaba por una necesidad, no para cumplir el sueño, sino por una... Me necesito, necesito la plata, bueno, hay que cosechar algodón, vamos a cosechar algodón. Necesito algo y lo hacían y no, por ahí no lo pensaban, sino que pensaban en el fin, que era la plata para mantener a su familia. Todo este tema comienza, no es que lo queremos aburrir, no nos volvimos intelectuales, chicos, para nada, aunque Gonzalo siempre lo es, y no queremos dejar de tener nuestra chispa, todo. Pero yo lo que iba es que siempre existieron en la familia cosas lindas y feas.
Siempre hubo cosas, tal vez en el tiempo de antes se hablaba menos de un abuso, se hablaba menos de los golpes, se hablaba menos de ciertas cosas. Yo lo que no puedo aceptar, y esto lo digo por las generaciones nuevas, que sé yo, los chicos de 15 años, de 20 años, de 30 y pico años, yo no puedo aceptar que diga que esta generación está perdida. Porque yo amo esta generación, me encanta. Y si la generación esta está perdida, nosotros como generación nos tenemos que cuestionar cuál fue nuestro rol en esta generación. ¿Cuál fue mi rol? Yo tuve hijos y tuve un matrimonio bastante, ustedes saben un poco mis historias, bastante no muy social. Y es verdad que mis hijos fueron heridos, tienen algunos temas. Yo largué esos hijos a la sociedad así. Yo hoy estoy tratando de ayudarlo, de ayudar a la sociedad, de hacer cosas pero yo digo así, todos nos tenemos que comprometer en un rol de que a veces lo que está pasando en la sociedad somos parte de esta sociedad. Y no podemos, o el último ejemplo, ahora yo le dejo a Gonza, pero yo le decía a Gonza así, hay 100 chicos, un ejemplo, ¿no? Y hay 50 que toman la bicicleta con la tarjetita, hacen 1000 cosas en el día, van a trabajar repartiendo comida, vendiendo lo que sea, para ir a estudiar. Y hay 50 pobres que no tienen la misma opción, son albañiles o tratan se dejaron embarazada joven a su novia, tratan de vivir, de sobrevivir. Entonces, ni uno ni otro es descartable, ni uno ni otro, pero nosotros envolvemos todo, miramos a todo del mismo color y es como que yo siento que la juventud va al vacío. No, lo de antes era mejor, la juventud va al vacío. No, pero lo de antes fuimos poniendo ladrillos en lo que están hoy. Tal cual. Tal cual. Hay algo que también, para hacerlo también, más allá de que esta generación que estamos hablando que le gusta viajar y subir fotos y todo ese tema, yo creo que también es en base también al crecimiento cultural. Porque, a ver, esto yo lo quiero traer a colación, porque antes, por lo menos en Argentina, no puedo decir en otras partes de Latinoamérica, pero en Argentina, por ejemplo, vos tenías que tener hijos a los 20, casarte a los 22. Eso ha cambiado, pero porque antes había una especie de, digamos, un plan de tenés que hacerte, tenés que casarte, tenés que realizarte, porque si no eras una era la solterona. Claro. Era el tipo que no tenía proyecto, era el irresponsable. Hoy por ahí se casan y quieren tener hijos a los 35 y está bien, a los 40. Ah, no, porque no me diste nieto, porque no hiciste tal cosa, porque no hiciste el prototipo social, no hiciste esto, no. Y dejémoslo ser a los jóvenes también. Seamos parte de sumarle algo bueno, seamos parte, pero yo siempre digo cuando veo mamás que se enojan mucho a veces con los chicos porque, qué sé yo, la chica se pone la pollerita un poquito corta. Yo sé que como mamá la quiero vestir y no está mal que la mamá hable con la nena o le hable los peligros, que yo. Pero si nos recordamos, nosotros también usamos la pollerita corta. Claro, entonces, yo no, porque tengo ya varices de los 12 años, no digan nada, lo heredé de la abuela, pero usaba los pantalones ajustados, entonces claro, usaba otras ropas. Pero entonces no olvidarnos como generaciones, no olvidarnos que también nosotros tuvimos esas cosas, que también nosotros fuimos, que también nosotros aportamos, que nos aportaron también en nuestro árbol genealógico del mundo, no árbol genealógico familiar. Acá estamos hablando del mundo, de las distintas formas que se analizan las empresas, los lugares. Así que todos fuimos parte, todos aportamos. Así es, así que eso es importante tenerlo en cuenta. Que tiene otra generación que la tenemos acá activa, que es la generación de los Centennials. Los Centennials. Esto ya un poquito más para la década de la generación Z, la generación Z. Es algo que tiene que ver con la época que nació en 1995 hasta el 2010. Esa generación nació nativamente, entonces por lo tanto lo que vamos a tener en cuenta es que ellos son más tecnológicos, nacieron prácticamente con el celular en la mano, con el dispositivo en la mano. Mi nieta tiene 1 año y medio y ya te maneja el celular, pone TikTok, hace un montón de cosas, y yo no me atrevería y no permitiría que nadie diga esa generación está perdida porque está manejando, porque no van a estudiar, porque no van a hacer esto, nosotros tenemos que aportar a esa generación. Tal cual. Lo que hay que entender esto, lo que decía un poquito Bella, es que el sistema donde vos estás
te presiona a hacer esto? Porque todos necesitamos los ingresos para sobrevivir, para tener un estilo de vida. Quizás cada quien, voy a hacer esto, cada quien, hay algunos que quieren tener la casa, el coche, hasta la decoración más mínima. Hay otros que les gusta ser minimalista, tener una camita, un televisorcito y con el roperito y ya está. Pero sí o sí necesitamos ingresos para eso. Cada quien elige dentro de su generación cómo realmente conseguir esos recursos. Si bien eso es otro, quizás para otro tema, pero lo que es importante acá es que debemos entender que todas estas generaciones fueron producto de la generación anterior. No es que nació por ósmosis de la naturaleza, sino que hubo como una especie de polen, la abejita. La abejita. Porque a mí me contaron así, yo le dije, mami, ¿cómo vino los chicos? La abeja metió la cosita en el polen y fue. Y a la florcita. Entonces, esa es la culpa. No es que, ay, no, esta generación y la generación anterior era mejor. No. ¿Sabes cuál? Porque no era mejor. Vamos a ser sinceros. Porque si vamos a utilizar el dispositivo y lo viajamos, ponerle en el viaje en el tiempo, las cosas que grabaría, por favor. Capaz hubiese sido nada con el escándalo. ¿Sabes lo que pasa? Que tenerlo registrado, eso es lo que cambia la diferencia. Capaz, ¿sabes qué? Viste que ahora en esta época, y voy a ser bien directo, hoy quizás vemos una mujer golpeada porque lo denuncia en su red social. Y vos te pensás que en la década no había una mujer golpeada, pero no tenía foto. Mi abuela era golpeada, y lo digo y me hago cargo. Mi abuela, yo te estoy hablando, yo tengo 57, mi abuela me crió de chiquita, mi abuela era golpeada y ella nunca se atrevió a hablarlo. Y ella tenía, ponerle 50 años. Claro. Entonces vos fíjate que era distinto el contexto. Y yo vi eso y me quería por dentro y dije, a mí no me van a golpear. Tal cual. Tal cual. Pero a lo que quería es a eso, ¿no? No queríamos llegar a eso negativo. Pero pero está bueno. En el hecho es que fíjate que son diferentes formas de comunicar y de decir. Pero no se denunciaba, mi abuela nunca denunció. Eso es lo que yo voy. Lo que Goza quiere decir es que no salía para afuera. Exacto, porque no había defensa. Entonces, si a ella en un mal golpe le pasaba algo, no era. Entonces, esa época era mejor. No. Era mejor porque se tapaba, ¿no? Claro. Sí, bueno. Es lo que pasaba, me río así de irónico porque habría tantas historias por contar, pero para resumir esto, tenemos que tener en cuenta y hacernos cargo, la generación esta que somos, por ejemplo X, de lo que sucede con la Z y con la millennials. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de que es el resultado de algo, no es que vino por si nada. Así que tengamos una perspectiva, yo creo que lo podemos cambiar. Podemos cambiar la forma de pensar, sí, tal cual. Así que seamos más conscientes de no echarle la culpa a que la juventud es loca, porque si es por la juventud es loca desde Génesis por lo menos, así que lo que decíamos, amar no más como generaciones. Tal cual. Yo disfruto de mi nieta, de mi bisnieta de 1 año y medio, de mi nieto de 15 o de mi hijo de 30 y pico con todos sus paquetes, porque ese paquete fue parte mía también. Así es. Así que eso es lo que queremos dejar en esto de Atrapa lo Bueno.